acompañarnos ante la invitación de la oficina de prensa del municipio respecto de un tema que sabemos que es muy importante, como es el tema de viviendas. La convocatoria responde hoy puntualmente, en primer lugar, dado que en la noche de ayer en el Consejo Deliberante se ha aprobado eh, la posibilidad de recibir y establecer un cronograma de adjudicación de 24 viviendas que había anunciado en el discurso de apertura de sesiones a principio de marzo. Eso nos parece que es urgente, sabemos de la necesidad de la vivienda, de lo que viene a solucionarnos como familia, que es una prioridad esencial. No hay argentino que no sueñe con la posibilidad de tener su terreno, su casa, ¿no? Y en ese sentido creo que todo lo que podamos hacer, esos esfuerzos valen mucho y más cuando podemos adelantarnos en tiempo. Así que en primer lugar quiero agradecerle a los concejales la celeridad en el trabajo, la aprobación en la noche de ayer, el tratamiento que le han brindado, la rigurosidad con la que han evaluado, incluso las propuestas de mejoras que nos han hecho, la consideración de la ampliación de la vivienda. Eso data también del factor humano de cada uno de los concejales, que piensa como si esa vivienda fuera para cada uno de ellos, ¿no? Y eso creo que es lo más lindo que esta experiencia del municipio nos deja. Concretamente, lo que les quiero anunciar y quería dar a conocer son los plazos de inscripción y los requisitos para estas 24 viviendas, que van a ser dos grupos, pero que vamos a hacer una inscripción por una cuestión de sistematización en el mismo momento, ¿sí? Nosotros vamos a estar inscribiendo para 8 familias, que la cantidad puede ser mayor, ¿no? Digo, puede inscribirse mayor cantidad, para 8 familias en donde uno de sus integrantes del grupo familiar tenga certificado único de discapacidad. Para ese grupo de familias, los requisitos es que al menos un integrante del grupo familiar que conviva tenga el certificado único. No esté en trámite, tenga el certificado ya vigente. Segundo, que conforme un grupo familiar, es decir, que vivan todos en la misma casa, que puede ser alquilada o puede ser en comodato, puede ser prestada. Que nadie del grupo familiar posea otro terreno, ¿sí? Que eso también es un requisito en la República Argentina. Vamos a controlar por sistema que no esté en la provincia de Córdoba ni en la República Argentina. Que no haya sido beneficiario en otro momento de algún plan de viviendas, ¿sí? Porque eso también es importante. Ya tuvo la oportunidad, que en este momento tenga la oportunidad la persona o el grupo familiar que todavía no lo ha tenido nunca. Que cuente con ingresos comprobables provenientes de trabajos formales, pensiones, y que esos ingresos no superen los 4 salarios mínimo vital y móvil. A partir del 1 de abril el salario es de 80.342 pesos. Es decir que el ingreso total no puede superar los 321.000 pesos del grupo familiar. Y por último, que tenga un ingreso, una residencia comprobable de 5 años al menos en general de ella. ¿Cómo le vamos a pedir que acrediten? Obviamente con el documento de identidad, con domicilio actual, y puede ser con contratos de alquiler, con servicios a su nombre, como hacemos normalmente en todas las inscripciones de este tipo de programas, ¿sí? Estas 8 familias son 8 familias que no tienen que tener terreno, porque es para construir en las esquinas, en los terrenos que teníamos en el barrio Ribeto 1, ¿sí? Y que anoche, en congruencia con lo planteado en el Consejo Deliberante, dispusimos que sean mayor cantidad de extensiones de terrenos para que se pueda prever esa ampliación de la vivienda, porque estamos hablando de una vivienda de 32 metros cuadrados, es el núcleo básico. Es decir, que ya inmediatamente se pueda pensar en una ampliación. Lo bueno es que, obviamente, como estamos pensando en un público específico que es con discapacidad, van a ser totalmente accesibles, ¿sí? Es decir, que esos 32 metros son construidos con las previsiones de accesibilidad necesarias para las futuras ampliaciones.
El segundo grupo, que son las 16 viviendas restantes, las hemos destinado al grupo de fase 1 de Riveto 2. ¿Se acuerdan que el año pasado entregamos los terrenos? Son más de 120 terrenos que se entregaron a familias de Riveto 2. De esos beneficiarios habíamos establecido distintos grupos. La fase 1 o la etapa 1 de esos 120 beneficiarios eran lotes que rondaban entre los 900.000 pesos y el 1.200.000. Esas familias tienen características de mayor residencia en general dehesa, de condiciones de vulnerabilidad mayor o menores ingresos, y por eso lo establecíamos en los terrenos de menor valor. Para esas familias vamos a destinar las 16 viviendas que estamos pensando en este momento. ¿Qué les exigimos? Que tengan la conformación del grupo familiar, que ya lo hemos evaluado en Riveto también cuando se adjudicó el lote. Al menos los 5 años de antigüedad, ahí tenemos exigibles 10 años, por ende se cumple este requisito. El último recibo de pago del terreno para que esté al día y los datos del terreno, porque acá sí, estas 16 familias ya tienen que tener el terreno y es específicamente en Riveto 2. Y también que no superen los 4 salarios mínimo vital y móvil, o sea, los 321.000 pesos en el grupo familiar. ¿Sí? Son 2 grupos de 8 viviendas sin terreno para personas con discapacidad, con certificado único, y de 16 viviendas para la etapa 1 de Riveto 2, que en principio eran 40 familias. Anoche los concejales, con muy buen criterio, han dispuesto que si no llegamos dentro de esas 40 a cumplir con los 16 beneficiarios, seguimos por la etapa número 2 de Riveto. Y si no llegamos, nos vamos a Lotengo, ¿sí? Pero las 16 viviendas las vamos a construir. Estamos hablando de viviendas semillas que se pagan en 240 meses al año del primer desembolso. Estamos hablando de una cuota promedio hoy de 25.000 pesos. Es decir, claramente 1/3 de lo que sale un alquiler, ¿no? Y por eso también son todos estos esfuerzos que obviamente implican mucho trabajo y que implican un desembolso de parte del municipio de dinero para poder avanzar rápidamente, porque las vamos a construir como construimos las últimas 10, con mano de obra de la ciudad y con la licitación de materiales priorizando los corralones locales. ¿Cuáles son las fechas de inscripción? Y esto es lo más importante. Las fechas de inscripción son del 10 al 14 de abril, es decir, el lunes siguiente a Pascua. Le vamos a dar la semana que viene para que puedan ir recabando todos los documentos que necesitamos. Del 10 al 14 de abril, de 12 del mediodía a 16 horas, o sea, durante la siesta. Y vamos a inscribir todas las trabajadoras sociales del municipio en el Centro Cívico Provincial, que ya es súper conocido. Allí tenemos nuestro equipo de desarrollo social trabajando y que van a requerir de los datos. No hay orden de mérito, es decir, que entre todos los inscriptos se va a un sorteo. Después pondremos fecha de sorteo para los primeros días de mayo. Eso todavía no lo hemos estipulado. Sí, lo que hay, esto quiere decir para que no todos vayan el lunes. Tenemos del lunes al viernes para inscribir, del 10 al 14 de abril, de 12 a 16 horas. Y algo que es muy importante es que vamos a implementar, que nos dio muchos resultados positivos en el loteo de Riveto, un registro de oposición. Es decir, vamos a publicar en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y también antes se decía el transparente de la municipalidad, durante 26, 27 y 28 de abril, o sea, fines de abril, los beneficiarios, por si alguien conoce algún impedimento, que venga y que, no de modo anónimo, por escrito, formalmente lo haga saber, porque nosotros a veces puede que haya algo que no conozcamos de esa familia. Puede que sea una familia que nosotros no sepamos de determinado requisito de impedimento y que otro lo conozca. Bueno, para eso creemos que el control ciudadano es lo mejor. En Riveto dio muy buenos resultados, la verdad que tuvimos 2 o 3 impugnaciones
las hicimos conocer y creo que en definitiva es el modo más transparente de llegar de un modo justo a quien realmente merece esta vivienda. Siempre los recursos son escasos y la demanda es mucha. Si bien en estos 8 años con esta vivienda vamos a llegar a 100 viviendas entregadas y construidas, sabemos que la demanda es mayor. Pero entendemos que cada una de estas posibilidades es una puerta más a ese sueño que se viene a cumplir. Y en este caso, con familias vulnerables, como es la discapacidad, que sabemos que todo cuesta más, porque encima las obras sociales no nos ayudan y a veces se hace mucho más difícil el transitar con una persona con discapacidad en el grupo familiar. Y por otro lado, ese empuje que necesita la familia, y en este caso los que menos ingresos tenían y los que el lote más barato pudieron conseguir, en Ribeto 2, que vienen al día con sus cuotas y que es un empujón para poder iniciar lo que puede ser parte de su futura vivienda y, ¿por qué no?, la vivienda inicial. Son 32 metros en donde ya, por ejemplo, nosotros hace muy poquitas semanas hemos entregado las últimas 10 viviendas semillas construidas. Creo que es un excelente plan y podía ver la alegría de las familias que cuando entregaban la llave y firmaban el acta. Por cualquier consulta o duda, esta información va a estar en la mesa de entrada del municipio hasta el día de la inscripción. Pueden llamar a nuestros teléfonos, al 4057 y 538, sacarse las dudas, lo vamos a publicar en todas las redes sociales, lo vamos a compartir con todos los medios de comunicación. La secretaría a cargo de llevar adelante esta inscripción es la Secretaría de Desarrollo Social. Lo van a hacer todas las trabajadoras sociales en contraturno de 12 del mediodía a 16 horas en el centro cívico. Y luego de que establezcamos esta evaluación y la fecha de oposición para los primeros días de mayo, no me animo todavía a decir qué día exactamente, vamos a hacer los 2 sorteos con la jueza de paz. El de las 8 viviendas de semilla para familias con discapacidad y el de las 16 viviendas para Ribeto 2, la etapa 1. ¿Hay fecha probable de inicio de obra? No, esto va a ser en relación a los tiempos que vamos cumpliendo. Nosotros de las 8 viviendas semillas de discapacidad ya tenemos el dinero y queremos avanzar rápidamente en la compra de materiales. Así que de eso ya vamos a empezar rápidamente. Además se construyen en terrenos municipales que nosotros disponemos. Así que seguramente que considerando mayo como un mes de organización estaríamos en junio como mucho iniciando la obra. Tenemos 6 meses de obra, así que para fin de año estaríamos entregando las viviendas. La provincia ha hecho un desembolso. El municipio, además de poner las tierras, ¿tiene que poner algún otro fondo más? Hoy nosotros tenemos un costo de construcción terminado en vivienda semilla que ronda los 150.000 pesos. El metro cuadrado. Está por debajo del metro cuadrado de construcción general de una familia tipo que decide construir, que hoy está en los 221.000 pesos aproximadamente. Nosotros recibimos de la provincia, en las 3 certificaciones, un total de 4.800.000 pesos para construir esos 32 metros cuadrados. Es decir, que estaríamos aproximadamente en los costos que nosotros tenemos. Considerando que le podemos mejorar algunas de las instalaciones, garantizar la cuestión de accesibilidad. En esto siempre es bueno considerar que los espacios, por ejemplo, de la puerta sean más anchos, por el ingreso tal vez de una silla de rueda. Esos son costos extras que obviamente absorbe el municipio y que a lo mejor terminan encareciendo tal vez un poco más la vivienda, en un 20%, y que en definitiva luego lo vamos a recuperar. Porque algo muy importante, y quiero dejar en claro esto, es que la deuda la toma la municipalidad contra coparticipación del municipio y la cobra la municipalidad. Es decir, a la deuda de la vivienda, al beneficiario, se lo va a cobrar las próximas gestiones, es decir, que queda un crédito a cobrar para los próximos intendentes de estas 24 viviendas en total. Las viviendas semillas han tenido todas distintas modalidades. En principio nos dieron materiales y construyeron cada uno su vivienda. En segunda instancia nos dieron materiales y nosotros construimos la mano de obra, que fueron las últimas. Y en esta ya dispusieron la totalidad del dinero para el municipio y que nosotros nos hiciéramos cargo. Yo tomé la decisión de que a todas las tomáramos. Y en esto quiero agradecer el acompañamiento de los concejales que entendieron que la vivienda era una necesidad y dijeron
sí apoyaron y eso lo pudieron ver anoche, ¿no? Su preocupación para que lo puedan ampliar, que sean viviendas cómodas, que sean viviendas lindas, que la gente se sienta a gusto. Creo que eso habla de que todos estamos en consonancia de la importancia que tiene la vivienda y de que toda opción que podamos tener, nosotros como dirigentes no podamos ponernos a discutir si esto es bueno o malo. Esto es bueno para ella porque son viviendas y siempre que una familia deje de alquilar y pague la cuota de su vivienda, siempre va a ser bueno para nuestra ciudad. Siempre iba a preguntar sobre el valor de la cuota, si ya está definido. No sé si Aproximadamente hoy son entre 20 y 25 mil pesos. Obviamente que dentro de un año eso va a ser actualizado porque se actualiza con la bolsa de cemento, que es el índice típico que utiliza la construcción. Y al año del primer desembolso, ¿sí? Ahí se empieza a pagar. O sea que entregada una vivienda en diciembre de este año, empezaría a pagar a los primeros meses del año próximo. Intendente, O sea, entran a vivir y empiezan a pagar. el terreno para las 8 viviendas Sí. se van a construir en terrenos municipales. ¿Cómo se le va a cobrar? Está dentro de la cuota que van a pagar la vivienda. Al finalizar la vivienda, cuando estipulemos el costo final de vivienda, vamos a enviar un proyecto de ordenanza donde se estipule dentro del valor de la cuota de la vivienda, que ya sabemos que es en 240 meses, parte también del terreno. Entonces, en esa situación nosotros podamos recuperar también el valor del terreno. Y ese valor lo vamos a definir por ordenanza cuando definamos el valor de la cuota, o sea, a fin de año, ¿no? ¿Queda descartado de que se vaya a construir en propiedad horizontal como se Sí, anoche? sí, queda descartado. Tomo la sugerencia de los concejales, me pareció muy interesante, por eso no sé si vieron que en el medio estaban los secretarios. Yo necesitaba que la ordenanza se aprobara anoche porque desde la provincia nos estaban requiriendo los beneficiarios y cumplir con este cronograma. Yo soy un convencido de que siempre las opciones de discusión son superadoras. De hecho, me han visto muchísimas veces volver el proyecto, redefinirlo y volverlo a mandar al Consejo. Para mí siempre ha sido muy enriquecedor la discusión que se da ahí, siempre que sea con fundamentos, con críticas constructivas y basado en la buena fe, ¿no? Yo creo que anoche lo que se planteó fue esto de decir, che, qué bueno que se tenga en cuenta la ampliación, tratemos de hacer cosas que sean cómodas, que sean justamente accesibles porque tenemos personas con discapacidad. Lo estaba mirando en casa, rápidamente lo retomé, le escribí a los chicos, estaban los secretarios ahí, digo, retomemos esto, tenemos otras esquinas, podemos distribuirlos, de hecho que en el transcurso de hoy se lo vamos a estar pasando, van a ser 2 esquinas las que utilizamos, en un lado vamos a poner 3 viviendas, en el otro lado 5, quedan terrenos mucho más cómodos y bueno, la verdad que agradezco porque en este ida y vuelta sincero es donde se pueden ver los frutos, porque en definitiva trabajamos todo por lo mismo, que es la vivienda para el vecino y en este caso para una familia que tiene discapacidad. Hablando de definiciones, no sé si sigue alguna pregunta sobre vivienda semilla. No, claramente que no. Yo quiero insistir sobre el tema de la inscripción del 10 al 14 de abril en el centro cívico. Me parece que es importantísimo que quede claro de que no hay un orden de mérito para la inscripción, por ende pueden ir en el transcurso de todos estos días y se pueden inscribir tranquilos, que luego vamos a evaluar con las asistentes sociales, a hacer un registro público de oposición y los primeros días de mayo haremos el sorteo entre los beneficiarios definitivos. Bien. Gracias. ¿Una pregunta más puede ser? Sí, claro. ¿Vos? ¿Fecha de elecciones, intendente? Fecha de elecciones. Todavía no lo tenemos definido. No va a ser la última semana de mayo, ni la primera semana de junio, porque lo tendría que estar confirmando esta semana. Ni tampoco con la provincia. Ni tampoco con la provincia. General Dehesa va a ir desdoblado. Lo que tengo que... ¿2 de julio podría ser? ¿Podría ser una fecha tentativa? Puede ser, pero no sería la fecha ideal pensando en que vamos a estar votando el 25 de junio, ¿no? ¿La idea sería antes o después de la provincial? No lo tenemos definido, pero yo calculo que en el transcurso de la próxima semana ya lo voy a estar cerrando, comunicando con los partidos, porque mi intención es que el lunes 10 de abril
en la sesión del Consejo Deliberante se ratifique por ordenanza el decreto de convocatoria de elecciones. Bien. Así que el 10 de abril, como fecha máxima, vamos a estar informando a través del Consejo Deliberante la fecha de llamado a elecciones. Sin dar nombres, ¿ya se está debatiendo en la alternativa vecinal el nombre del candidato? Bueno, esos debates creo que deben serse motivo de charla de no solo de alternativa, deben ser de todos los vecinos, ¿no? Creo que hay una preocupación y ocupación sana de lo que significa la continuidad y el trabajo de no solo alternativa vecinal, sino cada partido político que en este tiempo se comienza a discutir la sede de sus representados y demás. Hoy por ahí me suena incómodo estar hablando como intendente actual, ¿no? Pero sí, la verdad que en Alternativa ya se viene trabajando desde el año pasado. Nosotros hemos tenido muchas reuniones con jóvenes, con parte de los miembros de la comisión directiva. Históricamente el partido tiene la particularidad de realizar una encuesta y eso creo que es bueno también para medir la imagen positiva de distintos nombres. Yo diría, y los invito a todos a ser prudentes en esto, ¿no? Prudentes en la nominación, en dar nombres, porque la verdad es que sin fecha de elecciones todavía, me parece sano para la democracia actual poder ir pensando en los tiempos que corren, que todavía falta mucho. Yo estoy abocado y muy abocado a todas las promesas que hice ese día en la apertura de sesiones. Mi mandato termina el 10 de diciembre y hasta esa fecha voy a ser intendente para resolver todos los problemas de la gente. Y voy a convocar elecciones en la medida en que todos los partidos políticos estemos en consonancia para poder también dar previsibilidad. General Dehesa históricamente despegó las elecciones de las provinciales para poder discutir propuestas locales con candidatos locales. Y también me animo a decirles que históricamente fuimos después de las elecciones de gobernador. Así que si ustedes pueden leer entre líneas, algunos indicios ya tienen. Lo que me falta es definir fecha, en virtud también de que tenemos vacaciones de julio, tenemos un trabajo con docentes, la Junta Electoral la integran docentes y la verdad que eso me interesa consensuarlo con la jueza de paz y con las nuevas integrantes de la Junta Electoral. Pero dado todo eso, el 10 de abril en la sesión del Consejo Deliberante voy a estar anunciando mediante el decreto y seguramente la visita de Vanina al Consejo la fecha oficial de elecciones. ¿Analizó alguna de las Gracias, muchas gracias.